¿Qué es la viruela del mono? ¿Mpox? ¿Qué es exactamente? ¿Nos enfrentamos a una nueva pandemia? ¿Cuál es su origen? ¿Qué tan peligrosa es? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, pues desde que Tedros, director general de la OMS, declaró la viruela símica, es decir, la Mpox, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, pues estas preguntas han estado surgiendo en la mente de todos. Soy la Neurona Curiosa y te doy la bienvenida a mi canal. Quédate aquí para descubrir todo lo que necesitas saber sobre la viruela del mono y estar al tanto de las últimas actualizaciones. Dale like y haz clic en suscribirte para ser parte de esta hermosa comunidad. La historia de la Mpox comienza en 1958 cuando los investigadores en Dinamarca descubrieron un pox virus en monos de la especie Cynomolgus en un laboratorio. Esta enfermedad, inicialmente observada en primates, fue llamada en primer lugar como viruela símica, esto pues debido a su similitud con la viruela humana. Sin embargo, la primera identificación de este caso en humanos ocurrió en 1970 en la República Democrática del Congo, cuando un niño de 9 años mostró síntomas de esta enfermedad. Este niño se convirtió en el primer caso documentado de viruela símica en seres humanos y su diagnóstico fue confirmado por el Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú. Desde su descubrimiento en humanos, la viruela símica se ha registrado principalmente en regiones como África Central y Occidental. A partir de 1970 se han reportado casos de 10 países africanos como lo son Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Sudán del Sur, Liberia, República del Congo, República Democrática del Congo y República Centroafricana. En 1996 y 1997 se hizo notable un brote importante en la República Democrática del Congo y resaltó la capacidad del virus para causar infecciones significativas en poblaciones locales. Ya en el año 2003 la viruela símica llegó a los Estados Unidos por primera vez. Y este brote fue asociado con perros que habían contraído el virus de roedores importados desde África. Este evento marcó un punto muy importante de inflexión en la historia de la enfermedad, demostrando que el Mpox podría propagarse fuera de África bajo ciertas circunstancias. El brote global de la viruela símica en 2022 fue un hito significativo, puesto que en mayo de 2022 el Reino Unido reportó casos importados desde Nigeria y poco tiempo después se notificaron casos adicionales en otros países. Este brote fue notable por su rápida expansión fuera de las zonas endémicas tradicionales, afectando así principalmente a los hombres jóvenes, a menudo con síntomas leves, pero en algunos casos con complicaciones bastante graves. La Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 23 de julio de 2022. Durante el pico del brote se registraron más de 6.000 casos semanales en un punto máximo con más de 37.000 casos confirmados en varios países, principalmente lo que era en Europa y América. Aunque la mayoría de los casos fueron clínicamente leves, la respuesta internacional incluyó una rápida vacunación y ajustes en el comportamiento para controlar la propagación. A pesar de la disminución en el número de casos debido a la vacunación y cambios en el comportamiento, la viruela símica sigue siendo una preocupación. De hecho, en África, especialmente en la República Democrática del Congo, se está viendo un aumento en los casos con una cepa mucho más virulenta del virus, conocida como la clado 1, que presenta una mayor tasa de letalidad. Este clado es mucho más grave que el clado 2 predominante en África Occidental. El brote actual de la República Democrática del Congo tiene el potencial de desencadenar una gran pandemia debido a su patrón epidemiológico distintivo y su mayor transmisibilidad. La situación en esta región es complicada por otros desafíos como desastres naturales, violencia y la presencia de otras enfermedades infecciosas. El pasado 14 de agosto de 2024, como ya todos vimos, la Organización Mundial de la Salud declaró nuevamente a la Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al alarmante aumento en los casos en la República Democrática del Congo y en varios países africanos. Esta decisión se basa en la rápida propagación de una nueva cepa del virus llamada clado 1b, que ha demostrado tener una tasa mucho más alta de mortalidad, casi que el 3 al 4%, y se está expandiendo rápidamente en la región, siendo este el segundo brote de Mpox clasificado como emergencia de salud pública de importancia internacional en los últimos 2 años. Hasta la fecha, más de 14.000 casos de Mpox se han registrado,
con 524 muertes, concentrándose casi que más del 96% de estos casos en la República Democrática del Congo. En comparación con el año anterior, los casos han aumentado en un 160% y las muertes en un 19%. Este aumento es particularmente alarmante, con una notable propagación hacia países vecinos y con una tasa de mortalidad especialmente alta entre los menores de 15 años, que representan casi que el 70% de los casos y el 85% de las muertes en el Congo. Este crecimiento de casos ha sido significativo en varios países. Para junio de 2024, 16 de los 26 países informaron un aumento en los casos, con España, Colombia y Australia entre los países con mayores incrementos regionales. En África, el número de contagios superó los 15.000, con 461 muertes registradas en 18 países. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en África advirtieron sobre la posibilidad de una emergencia de alcance continental debido a la rápida propagación. En Europa, especialmente en España, lidera con el mayor número de casos desde el brote inicial en abril de 2022, con 8.101 casos, de los cuales 260 se confirmaron en 2024. Aproximadamente el 90% de los afectados en España no estaban vacunados. Esto según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III. El brote actual también ha llevado a la declaración de emergencia en África Oriental, con casos reportados en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. El panorama global de la Mpox requiere una vigilancia y una respuesta intensificada para controlar su propagación y mitigar el impacto en las poblaciones afectadas. Ahora, después de haber escuchado el origen de este virus, ahora sí podemos explicar qué es este virus. Pues la Mpox, anteriormente conocida como viruela del mono o viruela símica, es una enfermedad viral zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos. A pesar de su nombre, pues los monos principalmente no son los portadores del virus. Sin embargo, los estudios sugieren que los pequeños roedores, como las ardillas que habitan en las regiones centrales y occidentales de África, sí podrían ser los verdaderos portadores del virus. Este virus pertenece a la familia de los ortopoxvirus, que incluye otras variantes que afectan a los humanos, como el virus de la viruela, que ya conocemos, el virus de la vaccina y el virus de la viruela de la vaca. La Mpox está estructurada por un ADN bicatenario y se divide en dos clados principales. Está el clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo en África Central. De estos dos, el clado de la cuenca del Congo es el más grave, con una mayor tasa de mortalidad. Debido al estigma y a la confusión que se ha generado por el nombre de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, decidió cambiar el nombre de la enfermedad a Mpox. Este cambio se implementará durante un periodo de transición de un año, durante el cual ambos nombres se podrán utilizar simultáneamente. Este cambio de nombre a Mpox tiene como objetivo reducir el impacto negativo y evitar la estigmatización, especialmente en medio de un brote mundial. ¿Cuáles son sus tipos? Bueno, pues este virus se presenta en dos variantes genéticamente distintas, conocidas como clado 1 y clado 2. Estas variantes no solo se diferencian por su localización geográfica, sino también por la gravedad de la enfermedad que provocan, lo que tiene importantes implicaciones tanto clínicas como epidemiológicas. Para el caso del clado 1, siendo la más virulenta y mortal, se encuentra predominantemente en África Central, especialmente en la región de la cuenca del Congo. Este clado es conocido por causar infecciones más severas, con una tasa de mortalidad estimada en un 10.6%. La mayoría de las muertes se producen en niños, personas no vacunadas y en áreas con sistemas de salud muy limitados. Los síntomas típicos incluyen fiebre alta, lesiones cutáneas extensas y complicaciones sistémicas muy graves, lo que hace que este clado sea un motivo de gran preocupación en las regiones donde es muy endémico. Por otro lado, el clado 2, siendo menos letal pero más transmisible, es mucho más común en África Occidental y se asocia con una forma menos severa de la enfermedad. Se estima que la tasa de letalidad para este clado es del 3.6%, siendo el 4.6% en las infecciones en África Occidental. A pesar de ser menos letal, el clado 2 no debe ser subestimado, ya que también puede causar síntomas muy significativos, aunque generalmente menos intensos que los asociados con el clado 1. Es muy importante resaltar que en el 2022 el mundo fue testigo de un brote global de Mpox causado por la subvariante 2B del clado 2. Este brote afectó principalmente a los hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres, con una tasa de letalidad
íntima estimada alrededor del 0.5%. Este brote se destacó por un aumento en la transmisión humana y una menor gravedad en comparación con otras variantes del virus. También se observó una elevada incidencia en los hombres, casi de un 98%, y más del 40% de los casos estaban en personas positivas para VIH. En comparación con la clado 2A y la subvariante 2B, mostró una mayor capacidad de transmisión, aunque con síntomas menos graves. Actualmente el clado 1 sigue siendo una amenaza significativa en África Central, ya que este brote, que afecta principalmente a los niños menores de 15 años, quienes representan más del 65% de los casos confirmados, tienen una tasa de letalidad del 3%, con más del 80% de las muertes en esta población vulnerable. Aunque el clado 1 es más letal y el clado 2 es más transmisible, ambos representan una amenaza significativa para la salud pública, especialmente en regiones con sistemas de salud débiles. Por eso es muy importante realizar una vigilancia continua, ya que la inmunización y la respuesta rápida de los sistemas de salud son cruciales para controlar la propagación de estos clados y mitigar los impactos en las poblaciones afectadas. ¿Cómo se contagia este virus o cómo puedo contraer este virus? Bueno, pues esta enfermedad puede propagarse tanto de animales a humanos como entre personas. El contagio de animales a humanos se da de la siguiente manera. Primero, para este punto del video ya tenemos claro que los principales reservorios del virus de la viruela del mono son los primates y los roedores. Pues este contagio ocurre cuando una persona tiene contacto directo con un animal infectado. Esto sucede al manipular un animal enfermo o muerto, al ser arañado o mordido, o al consumir productos derivados de estos animales. Se recomienda el uso de equipo de protección adecuado al manipular estos animales y sus productos para evitar el contacto directo con sangre o con la carne. Ahora, en cuanto a la transmisión de persona a persona, se da de la siguiente manera. Este contagio entre humanos ocurre principalmente a través del contacto físico cercano con una persona infectada. La viruela del mono es altamente contagiosa cuando la persona afectada presenta síntomas y puede transmitirse de diversas maneras, como el contacto directo, transmisión sexual, por objetos contaminados, transmisión respiratoria y transmisión vertical. A continuación les voy a explicar cada uno. En cuanto al contacto directo, esto se da al entrar en contacto con los fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, el pus o el fluido de las ampollas características de la enfermedad. Las costras de las lesiones son especialmente infecciosas para este tipo de contacto. Con relación a la transmisión sexual, aunque el mpox no se clasifica como una enfermedad de transmisión sexual, el contacto durante las relaciones sexuales, al igual que el contacto íntimo como besos, abrazos o caricias, puede facilitar la transmisión del virus. Con relación a los objetos contaminados, es decir, la ropa de la cama, las toallas y otros objetos que hayan estado en contacto con una persona afectada, también pueden ser un foco de infección, aunque el riesgo es relativamente bajo. Acerca de la transmisión respiratoria, en situaciones de contacto cercano y prolongado, el virus puede transmitirse a través de las partículas respiratorias, especialmente durante conversaciones cara a cara. Y en la transmisión vertical, las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta. Además, un bebé puede contagiarse al estar en contacto directo con un progenitor infectado. Los síntomas de la viruela del mono pueden tardar de 5 a 21 días en aparecer tras la exposición del virus, y una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde el inicio de los síntomas hasta que todas las costras hayan caído y la piel se haya regenerado completamente. Este proceso puede durar de 2 a 4 semanas. Es muy importante resaltar que las recientes investigaciones sugieren que algunas personas pueden ser contagiosas incluso antes de mostrar síntomas, aunque no se sabe con certeza cuán frecuente es este fenómeno. ¿Cuáles son sus síntomas o cómo sé que tengo viruela del mono? La viruela del mono o mpox se presenta con un conjunto de síntomas que suelen manifestarse tras un periodo de incubación que varía entre 6 a 16 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta los 21 días. Los primeros signos incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad intensa, inflamación de los ganglios linfáticos y dolores musculares. Estos síntomas inicialmente son seguidos entre el primer y tercer día después de la fiebre por la aparición de una característica erupción cutánea. Esta erupción cutánea suele comenzar en el rostro y puede extenderse a otras partes del cuerpo como las palmas de las manos, las plantas de los pies y en ocasiones a las mucosas de la boca, la conjuntiva ocular y los genitales. Las lesiones cutáneas pasan por varias etapas. Inicialmente aparecen como unas pequeñas marcas planas que se transforman en ampollas llenas de líquido. Posteriormente, estas se convierten
convierten en pústulas y finalmente en costras que se desprenden en aproximadamente 3 semanas. Es muy importante destacar que las lesiones pueden causar dolor, picazón y aunque la mayoría de las personas se recupera dentro de 2 a 4 semanas, algunos casos, especialmente en los niños o personas con sistemas inmunitarios comprometidos, pueden presentar complicaciones mucho más graves. Un aspecto muy distintivo de la Mpox en comparación con otras enfermedades como la COVID-19 es la linfadenopatía o inflamación de los ganglios linfáticos, un signo temprano y prominente que, junto con las erupciones de aspecto varioliforme, facilitan el diagnóstico clínico de la enfermedad. Sin embargo, la evolución de esta enfermedad puede variar considerablemente dependiendo de los factores como la salud en general del paciente, la gravedad de la exposición al virus y la presencia de síntomas adicionales como el dolor de garganta, congestión nasal o tos, que también pueden presentarse en algunos casos. Ahora, ¿cómo se realiza su diagnóstico? Bueno, para realizar el diagnóstico de la Mpox se debe tener en cuenta la evaluación clínica, es decir, la sintomatología característica de la viruela del mono, los antecedentes epidemiológicos y las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico de la Mpox. Estas pruebas requieren de la técnica de reacción en la cadena de la polimerasa, por sus siglas PCR, que es el método más comúnmente utilizado debido a su alta sensibilidad y especificidad para detectar el material genético del virus. Las muestras para esta prueba se toman generalmente de las lesiones cutáneas como el líquido de las vesículas o pústulas o de las costras. Además del PCR también se pueden realizar pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra el virus de la Mpox, aunque estas son más útiles en estudios epidemiológicos o en pacientes en etapas más avanzadas de la enfermedad. ¿Existe tratamiento para la Mpox? Y si lo hay, ¿cuál es su tratamiento? Bueno, aunque no existe tratamiento específico aprobado exclusivamente para la viruela del mono, se han identificado antivirales que pueden ser efectivos, pero su uso solo está para los casos graves o para personas con condiciones de alto riesgo. Para los casos leves o moderados, el tratamiento generalmente es ambulatorio y se enfoca en el manejo de los síntomas. Esto incluye el uso de medicamentos de venta libre para controlar la fiebre, el dolor y la picazón, además de asegurar una muy buena hidratación. En estos casos, la atención temprana y el cuidado adecuado pueden prevenir complicaciones adicionales. La vacunación aún sigue siendo una medida efectiva para prevenir la enfermedad. Para obtener los mejores resultados es fundamental recibir la vacuna dentro de los primeros 4 días posteriores a la exposición. En caso donde la vacunación no se realiza de inmediato, se puede administrar hasta 14 días después del contacto siempre y cuando no hayan aparecido los síntomas. Esta intervención puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la infección o, en su defecto, atenuar los síntomas en el caso de que se estén manifestando. Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Existen vacunas? ¿La viruela de la vacuna sirve para la Mpox? ¿Debo vacunarme? Bueno, para empezar a responder a las preguntas de si existen vacunas contra la Mpox, pues la respuesta es sí. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la eficacia de la vacuna Jynneos, aunque aún es necesario practicar muchos estudios. Pero Varian Nordic, el fabricante de Jynneos, comenzó sus conversaciones con la OMS en agosto de 2022 y presentó su expediente de información en mayo de 2023. Él confirma que los estudios han mostrado que Jynneos ofrece una alta protección contra la viruela del mono, pero la aprobación completa aún está pendiente. El desafío es que, aunque Jynneos fue creada para combatir la viruela, aún no se ha mostrado la eficacia contra la viruela del mono. La variante específica virus clado 1 que circula en el Congo y en el este de África no ha sido completamente evaluada con esta vacuna. La mayoría de los estudios hasta ahora solo se han centrado en la clado 2, una variante menos letal que causó el brote global en el año 2022. Esta vacuna fue almacenada como reserva de bioseguridad tras la erradicación de la viruela, y dado que la viruela del mono pertenece a la misma familia de ortopoxvirus, los investigadores esperaban que pudiera ser efectiva contra ella. Sin embargo, como se ha demostrado, la eficacia de tratamientos y vacunas puede variar dependiendo de la variante del virus y el contexto en la que se utiliza. Jynneos es una herramienta crucial en la lucha contra la viruela que ya conocemos y la viruela símica. Esta vacuna se elabora utilizando virus de la vacuna vivos atenuados, lo que significa que el virus utilizado ha sido modificado en laboratorio para no causar ni viruela símica, ni ninguna otra enfermedad infecciosa. La Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA, ha aprobado a Jynneos para la prevención de la viruela y la viruela símica en adultos de 18 años o más que estén en alto riesgo de contraer estas infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomiendan Jynneos
para ciertos trabajadores del laboratorio y miembros de equipos de respuesta a emergencias que puedan estar expuestos a virus que causen infecciones por ortopoxvirus. Ahora, ¿quién debería considerarla? La vacunación contra la viruela del mono debe ser considerada caso por caso, priorizando a quienes están en mayor riesgo y ajustando las recomendaciones según la evolución de la situación. En cuanto a sus dosis y refuerzos, Jynneos se administra generalmente en una serie de 2 inyecciones con intervalos de 4 semanas entre ellas. Para aquellos que ya han recibido una vacuna contra la viruela en el pasado, puede ser suficiente una sola dosis. En caso de la exposición continua al riesgo, se recomienda una dosis de refuerzo cada 2 a 10 años. Siempre es recomendable consultar con un proveedor de atención médica para recibir una orientación mucho más personalizada. Y ya para cerrar el video, quiero concluir que la viruela del mono, ya ahora conocida como Mpox, es una enfermedad que ha demostrado ser compleja y desafiante tanto en su diagnóstico como en su manejo. Desde su descubrimiento en 1958 hasta los recientes brotes globales, la historia de la Mpox revela una enfermedad que, aunque menos conocida que otras enfermedades virales, pues tiene el potencial de causar serias repercusiones en la salud pública. El brote mundial de 2022 y el reciente aumento en los casos, especialmente en la República Democrática del Congo, han subrayado la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud juega un papel crucial en esta lucha, declarando a la Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional en 2 ocasiones, en mayo de 2022 y nuevamente en agosto de 2024. Su trabajo en colaboración con los estados, miembros y socios incluye coordinar la investigación sobre vacunas y tratamientos, fortalecer los sistemas de salud y asegurar el acceso equitativo a herramientas esenciales. A medida que enfrentamos estos desafíos, es vital que sigamos informándonos y que apoyemos las medidas de prevención y respuesta. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si esta información te ha parecido útil e interesante, no dudes en compartirla. Es fundamental que sigamos informándonos y educándonos sobre los temas de salud. Asegúrate de seguirme en mis redes sociales, cuyos enlaces te dejo en la descripción de este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Si tienes algún tema que te gustaría que abordara, déjamelo en los comentarios y recuerda que cada paso que damos juntos nos acerca a un futuro mucho más saludable y lleno de bienestar. Hasta la próxima.